Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global, Ecomundo, Ojalá 4RD. Aramco, la petrolera de Arabia Saudí, la más grande del mundo, se convierte en la compañía más valiosa en plena crisis climática. Justo cuando los líderes mundiales tratan de buscar una salida al laberinto de la crisis climática en el marco de la COP25, los funcionarios saudíes apuran las horas para que la petrolera más grande del mundo, Saudi Aramco, protagonice el mayor estreno bursátil hasta ahora registrado. Esta es potente, con los gigantes del sector en el punto de mira y tratando de comprender y de emprender una reconversión y un lavado de cara inclinándose hacia las renovables y con aseguradoras tratando de desligar su nombre de los combustibles fósiles. Esta transición de otros competidores no es la que por el momento va a seguir Aramco, la empresa que más ha contribuido a las emisiones de gases de efecto invernadero en las 5 últimas décadas. Busca el favor de los inversores. No lo tendrá fácil, pese a haber rebajado sus propias expectativas. La primera tentativa de salir al mercado, iniciada hace más de 3 años, también bajo la batuta del príncipe heredero Mohammed bin Salman, se saldó con un sonoro desaire del gran capital que veía muy alta su valoración y acabó forzando su aplazamiento. El plan pasa por sacar al mercado el 1,5% del capital de la gran joya de la corona saudí, lejos del 5% que consideraron en la primera intentona, un coloso que bondea y bombea por sí solo la 10ª parte del crudo que se consume en el mundo, que tiene en la siempre pujante Asia emergente a su principal cliente y que empequeñece a cualquier compañía que trate de compararse con ella, vis a vis, de tú a tú. Ante la duda, agregue ceros a la derecha y no fallará. Con solo 76,000 empleados, casi la mitad que Apple, Aramco declaró el año pasado un beneficio de 111,000 millones de dólares, casi el doble de la todopoderosa firma de la manzana, Apple. Bombeó 10 millones de barriles diarios, una cifra que merece contexto. Únicamente 3 países, Europa, Rusia y Arabia Saudí, y una compañía, la propia Aramco, pueden medir en doble dígito los millones de barriles que producen cada día. Y cualquier movimiento al alza o a la baja en su producción es capaz de remover el mercado del crudo, aún alimento de la gran maquinaria productiva global y gran obstáculo en la lucha contra el calentamiento global. Pese al revés encajado en su primer intento por salir a bolsa, a la petromonarquía le urge la venta de su mayor activo, del que mantendrá no obstante el 98,5% del capital y un control total en la toma de decisiones. Obstáculos al margen. Aquí los números también abruman. Será la mayor salida a bolsa de la historia, relegando a la China Alibaba en un ya lejano 2014. Vuelta a la realidad, Arabia Saudita necesita ingresos extraordinarios y los necesita pronto para cuadrar unas cuentas públicas que atraviesan su peor momento, con la balanza fiscal en negativo por 5º año consecutivo, y que en 2020 rozará los 50,000 millones de dólares de déficit, más de 45,000, es decir, equivalentes a un 6,5% del Producto Interno Bruto. Para salir de números rojos sin nuevos ingresos extraordinarios, necesitaría que el barril Brent vuele por encima de los $80, casi una quimera en el día de hoy, cuando a duras penas supera los $60 el barril. Incluso después de la salida a bolsa de Aramco y dada la intención de mantener la deuda pública por debajo del 30%, cerrará el año
solo 7 puntos por debajo de ese umbral, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Arabia Saudí necesita precios altos del crudo para hacer mover su economía, al menos hasta que pueda diversificarse. De acuerdo al ambicioso plan de inversiones que quiere poner en marcha el país del Golfo de aquí al 2030, más allá de lo puramente recaudatorio, el inicio de cotización de Aramco es también una forma de desligar el rumbo de Arabia Saudí, aunque solo parcialmente, de un sector como el del petróleo abocado a una tendencia inequívocamente en declive. Su dependencia es especialmente significativa, con 5 de los 10 mayores campos petroleros del planeta en su territorio y casi el 90% de las exportaciones y más del 40% del Producto Interno Bruto bailando al cambiante son del petróleo. Somos adictos al petróleo, ha reconocido el propio Bill Sandman, y es peligroso, ha retrasado el desarrollo de otros sectores. La promesa a los inversores es clara: participar, si acaso mínimamente, de una actividad que ha llevado al reino del desierto a más que duplicar su renta per cápita en menos de 3 décadas, con un dividendo nunca inferior a 75.000 millones de dólares al año en el próximo lustro, una cifra enorme, como todas las que rodean a la estatal saudí, pero que desluce si se calcula en términos relativos. 4% de rentabilidad anual por debajo de otras firmas del sector. La certeza de que tiene uno de los costes de extracción más bajos del mundo y de que cuenta con unas reservas vastísimas equivalentes a la suma de las 12 firmas que le suceden en la clasificación de las mayores petroleras del mundo, de la estadounidense Exxon a la rusa Rosneft, pasando por la china Sinopec. Pocos dudan de que los mejores años del sector han pasado ya y de que invertir en energías fósiles es, además de éticamente discutible, la presión medioambiental no dejará de aumentar sobre sus hombros, financieramente arriesgado. Los motivos para dudar de su salida futura se imponen por su propio peso. El avance de la electrificación, del abaratamiento de las baterías y la eficiencia en el transporte adelantarán el pico de la demanda de petróleo a mediados de la década de 2030, como hemos comentado en Ecomundo, unos años antes de lo que se preveía, de acuerdo a los últimos cálculos de la Agencia Internacional de Energía. Las grandes de la industria, en fin, se van convirtiendo poco a poco en un pesado legado más del siglo XX, y nada hace presagiar un horizonte en el que el precio del crudo vuelva al triple dígito, como a principios de la década, que está a punto de echar el telón. Aún así, hay que tener en cuenta la gran ventaja de Aramco. Tienen por mucho el petróleo más barato del mundo y serán los últimos en sacar petróleo. En los lugares más baratos de extracción por fracking en Estados Unidos, el coste ronda los $40 por barril. Ellos, en cambio, están extrayendo a $6. Si hay una petrolera, es esta. El fin de la adicción al petróleo como única vía posible para reducir la huella global del carbono no es, sin embargo, el único nubarrón en el futuro de un sector en el que la competencia no ha dejado de crecer, con cada vez más actores compitiendo en el gran escena petrolera mundial. Septiembre fue el primer mes desde 1978 en el que Estados Unidos, hasta hace no tanto el gran glotón mundial del crudo, pasó, gracias a la fracturación hidráulica, el fracking, a ser exportador neto. Brasil, que con los hallazgos de los últimos años ha incrementado en un 40% sus bombeos en la última década, Canadá en un 60% y hasta Kazajistán un 30%, además de los descubrimientos en otras zonas geográficas, lo cual se han sumado a una fiesta que tiene fecha de caducidad, conscientes quizás
de que todas las reservas que no extraiga en los próximos años quedarán bajo la tierra o bajo el agua. Incluso con Venezuela, el país con mayores yacimientos por delante de la propia Arabia Saudí en Barrena, México, fuera de juego, y Oriente Próximo en permanente tensión, de la que los recientes ataques a instalaciones de la propia Aramco son testigos. El mundo se aproxima a una avalancha de combustibles que mantendrá los precios a raya. La salida a bolsa de Aramco también arroja una luz incómoda y brillante sobre la desaceleración de la demanda de crudo, subrayan los analistas de Bloomberg en un estudio reciente. Arabia Saudí puede estar considerando que es mejor seguir adelante ante la perspectiva de que el precio del petróleo siga bajando. Hoy, además, una serie de riesgos que hacen que claramente Aramco no sea una opción para todos los inversores. Los recientes ataques a sus instalaciones en Abaqui. De manera que esta salida a bolsa de Aramco, la mayor a nivel global, por encima de Alphabet, que tiene una capacidad gigantesca de producción de recursos de petróleo, marca, no obstante, una situación en la que se perfilan las tendencias de esta transición energética global que hemos estado presentando en Ecomundo. Y es que pese a que los costos de Saudi Aramco están a unos $6 el barril, versus el fracking de unos $45, pasando por diferentes niveles de costos en los diferentes países. No menos cierto es que las energías renovables, con el sol, el viento y la biomasa, ya comienzan a competir exitosamente en las licitaciones. Y aunque todavía los niveles de rentabilidad están entre un 6 y 8% versus los niveles de rentabilidad de un 15% de la industria petrolera, con la revolución y la velocidad de la revolución en la productividad de la tecnología de las renovables, es en un periodo breve donde los vehículos eléctricos y todos estos avances tecnológicos van a poner ese pico de la demanda del petróleo en una situación no más allá de unos 10 a 15 años. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá, 4RD.